Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que allí estaba también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Llega al Congreso de la Unión el segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Juntos hemos hecho buena política, la que trasciende a lo inmediato, la que no se frena ante coyunturas ni atiende agendas individuales, la que aspira a cambiar realidades y las traduce en mejor calidad de vida para la gente. Alerta por formación de la tormenta tropical Dolly. Giran orden de aprehensión en contra de 3 alcaldes de Michoacán. Obteniendo, dentro de las averiguaciones previas, videos en los que aparecen las personas citadas. En el material se confirma, cuando menos, 2 reuniones, entre ellos con Servando Gómez Martínez. Reino Unido podría confiscar pasaportes de sospechosos islamistas. Estados Unidos lanza ataque contra extremistas en Somalia. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas en este martes 2 de septiembre. Ana María Salazar, Raimundo Riva Palacio, ¿Cómo están? Muy buenos días, Rivapá, ¿cómo están? Muy bien, me habla Arroba Rivapá, ya. Son los nuevos alias. Tenemos que estar perfectamente ya Arroba AM Salazar. en los nuevos códigos. Y los nuevos códigos, por ejemplo, A ver. los trae el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. Recordemos que el gobernador de Nueva Jersey era una figura muy importante porque se le veía toda la fortaleza para ir por la candidatura republicana el próximo año por la Casa Blanca, pero descubrieron que pues tiene la mecha muy corta y que su equipo peor, porque en un acto de represalia contra una comunidad que no lo apoyó, pues decidió bloquearle puentes, hacerle la vida pesada. Les generó tráfico y tránsito por todas partes. Bueno, pues el gobernador Chris Christie está tratando de recuperar la marcha, está empezando a hablar con republicanos para desarrollar un discurso de política exterior distinto al del presidente Obama. Y dentro de este esfuerzo de política exterior, viene a México esta semana. Nos viene a hablar sobre migración, viene a hablar sobre temas de política bilateral. Si vemos lo que ha sucedido con otros gobernadores de Estados Unidos que han visitado México, pues podríamos esperar que también lo reciba el presidente Peña Nieto. Pues el gobernador Chris Christie, el polémico Chris Christie, viene a México esta semana. Una de las pocas figuras conciliadoras dentro del Partido Republicano, ¿no? Entre esta la otra ¿Qué conservadora. tal el conciliador represor? Sí, pero bueno, sí, finalmente le fue mal con ese escándalo. Le fue fatal, todavía no se termina de recuperar y ya llevamos casi 3 meses que se dio se reveló este tipo de represión. Eso le pasó también al gobernador Rick Perry, ¿verdad? Sí. Oye, algo tienen en el ADN de los republicanos, como que son medio autoritarios, ¿verdad? No, pero sí vale la pena resaltar en este momento las dificultades que tiene el Partido Republicano de poder encontrar o empezar a deslumbrar un candidato que tenga viabilidad, no solamente dentro del partido, porque esto se les considera demasiados conciliadores, los dos, bueno, Perry un poquito menos, pero a eso a que ganen, no. Una nota verdaderamente curiosa es que México ya se unió a Corea del Sur y a la Unión Europea para presionar a Estados Unidos a que levante ya en definitiva su prohibición a exportar petróleo al extranjero. Desde el presidente Richard Nixon hay una prohibición
para que todo lo que produzca Estados Unidos se tenga que consumir en Estados Unidos, no pueden exportar nada. Pues México ya quiere, junto con estas otras naciones que no son petroleras, que Estados Unidos libere. ¿Qué es lo que está buscando México? Pues llegar a acuerdos con Estados Unidos, ya sea para swaps petroleros. Esto significaría, según, porque no hay detalles, pero lo que puedo entender es que en algunas zonas donde no esté conectado el sistema de oleoductos mexicano, pues ahí pueda importarse petróleo, que en el costo-beneficio seguramente el balance es que es más barato, así como también existe la posibilidad de que vayan con importaciones directas, pero sí es una de estas noticias insólitas que nunca hubiéramos pensado que esto sucedería. México presionando, pocas veces toma esa presionando al gobierno de Estados Unidos para que libere sus exportaciones, para que lo que dice suavice la prohibición para no exportar hidrocarburos. Ahora nos vamos directamente al país informativo que nos proporciona la agencia Intélite. Con 41% de los impactos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entregó ayer en la tarde el segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a hablar más adelante de esta información porque ya hay varios detalles que vienen incorporados en el informe. Viene también qué es lo que posiblemente sea hoy el eje del discurso, una renovación de la cruzada contra el hambre, así como también la principal obra, pienso yo, de infraestructura que va a hacer este gobierno, que es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El segundo tema, con 25% de los impactos, el despliegue de la Gendarmería Nacional continúa y ya están en Baja California, en Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas. Ahí hay 5 nuevas entidades en las cuales se despliega la Gendarmería, después de haber ido la semana pasada a Valle de Bravo, donde, por cierto, el secretario de Gobierno del Estado de México, José Mansur, dijo ayer que ellos estiman que había 30 secuestradores, de los cuales 14 ya han sido detenidos. Dice, este problema está a punto de resolverse en definitiva. El tercer tema, 19% de los impactos, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, insiste en que va a aumentar el salario mínimo. Es probable que donde se aumente sea en el Distrito Federal. En la capital. Entonces, si esto no pasa a ser un tema nacional, la capital federal sí va a tener, por lo que dibuja el jefe de gobierno del Distrito Federal, un nuevo salario mínimo, muy probablemente el próximo año. Con 9% de los impactos, que es el cuarto tema en el país informativo de la agencia Intélite, una de estas notas que no son notas, donde dice la Cámara de Diputados y el Senado, el Congreso de la Unión, que van a citar a los secretarios de Estado para el desglose, es decir, lo que se ha hecho hace años, ¿verdad? Se vuelve noticia. Todo es noticia después de 3 días, todo es noticia de acuerdo con el contexto. Insólito, 9% para algo. Estamos citando a que nos platiquen y a ver si van. No, sí van a ir, esto es un trámite legal, ellos no pueden no ir. El último tema, quinto, es un tema muy importante, 6% de los impactos. Hay un crecimiento de las remesas, crecieron en julio 8.4%. Esto es fundamental porque las remesas, que me acuerdo que el presidente Vicente Fox las presumía como si fueran parte de una política de gobierno, política económica. Las remesas no es una política de gobierno, no depende de México en absoluto, es consecuencia de otros, de la recuperación económica en Estados Unidos. Sí, claro. Pero sirven de una manera muy importante para fortalecer el tejido social en México. Los dos principales estados receptores de remesas hoy en día en México son Michoacán, que a buena hora necesita este tipo de apoyo, y Guanajuato, pero 8.4% de incremento en las remesas procedentes de Estados Unidos son una buena noticia, aunque no sea en materia de política económica mexicana. Este es el país informativo de la agencia Intélite. Por lo que podemos irnos a las portadas. Vamos a las portadas. En varias de las portadas trae este anuncio
de la ampliación o la construcción del nuevo aeropuerto. Eso sí está siendo portada en varios. Pero quiero retomar una nota de lo que se presentó al Congreso como una iniciativa del presidente para el combate del bullying, la violencia en contra de los jóvenes. Eso no es del informe, eso lo presentan colateralmente. Lo van a, pero es interesante, que sea una iniciativa preferente, que haya escogido el presidente. Hay que recordarle al auditorio que la iniciativa preferente es un recurso legislativo muy novedoso que ya entró en vigor durante la administración del presidente Peña Nieto, por lo cual si el presidente envía una iniciativa bajo el recurso de iniciativa preferente, se procesa, dicen en fast track, y en un mes tiene que resolverse. El presidente no utilizó la iniciativa preferente en ninguna de sus reformas previas. Esta es la primera ocasión que utiliza la iniciativa preferente en este tema altamente generoso, noble, y donde me parece que no va a tardar en nada en ser aprobada. No, y además yo no sé por qué usó la iniciativa preferente, porque yo creo que es una iniciativa que por sí sola hubiera sido aprobada. Es una señal, exactamente. No es un asunto que se pasa a una. Entonces, no metí la energética, no metí la de telecomunicación, no metí ninguna. Meto esta que va a beneficiar a niños y jóvenes. Yo creo que eso va a ser... de bullying, ¿no? Sí, pues sí, pero eso hubiera pasado con o sin iniciativa. Pero no es un mensaje, yo estoy completamente de acuerdo. Entonces yo me pregunto por qué no mandó otro tipo de mensaje. Por ejemplo, meter la iniciativa en el combate en contra de la corrupción. O sea, unos que son un poquito más... que tiene un poquito más de debate, que podría haber diferentes ópticas de cómo percibirlo. Entonces, a mí me parece que haya usado esa iniciativa. Ahora, pero lo que les quiero comentar al auditorio en la portada de La Razón viene, un poco te da idea de lo que dice, lo que dice en esa iniciativa. Esta iniciativa multa de hasta 200,000 a quienes solape bullying. O sea que va a haber un debate muy interesante alrededor de cómo resuelves tú el bullying. Más allá del tema judicial y más allá de otros A mí me temas, parece ¿no? muy bien. Uno dice, bueno, ¿y por qué tan alto? Porque en realidad la idea es de que eso nunca suceda. Exacto. Es un disuasivo, ¿no? Entonces, si tú estás viendo bullying, tienes que decirlo, tienes que denunciarlo, tienes que reportarlo. Si no, tú eres cómplice. Y eso, si uno ve lo que sale en la portada creo que es el Universal, déjenme encontrarlo, en donde hablan de que el problema también, que no se ha discutido en el país, es un problema de violencia de los estudiantes hacia los maestros. Y aquí está, preocupa la violencia contra los maestros. Contra los maestros se enfocan más en su seguridad de los niños y no en lo que le están sucediendo. Entonces también está esa El bullying también se confunde con la violencia entre niños. Exacto. Que no es tampoco lo mismo. Entonces, no, es un abuso en contra. Estamos entrando ya a unas discusiones interesantes porque ya estamos viendo los matices. Sí, y por eso esta legislación, que es un debate que se ha tenido en otras partes del mundo, es legislarlo. Te crea muchas dificultades exactamente por eso, porque ya en este momento se podría detener el bullying de un día para otro, si quisieran. Pero no lo han hecho porque los maestros... ¿Crees que se puede detener el bullying? Es un asunto de los niños. Sí, es un tema de niños, pero con los mecanismos que hay en este momento se podría detener el bullying ya con lo que hay. Entonces, se podría establecer controles y se podría ver consecuencias. Pero lo que están haciendo es criminalizar el hecho de que hay maestros que no, o hay escuelas que no le están poniendo, o los mismos padres no le están poniendo la atención debida, que eso yo creo que es a ver si eso va a crear los incentivos necesarios. En cuestión internacional, me gustaría resaltar una nota del Washington Post en primera plana que tiene que ver con un hackeo masivo que se hizo durante el fin de semana, que también tiene que ver con un tema de protección de datos y con dónde se está generando la información de nosotros hoy en las nubes, en estos espacios virtuales, que por eso se las llaman nubes, porque físicamente no existen. Sin embargo, están al alcance de todos y hubo un hackeo masivo de actrices, de actores, en sus fotografías personales que tienen almacenadas en la red, y se dieron a conocer, se difundieron, y está generando un debate sobre si deben de ser vistas las fotos en primera instancia, y por otra parte, qué ocurre con la seguridad, qué ocurre con los hackeos, porque los gobiernos tienen información ahí, y sin embargo hay personas que conjuntamente, grupos como Wikileaks y otro, están logrando accesar a esta información. Entonces también es un debate de seguridad inclusive nacional. Hoy el Washington Post lo toca
toca, por una parte, lo ético en cuanto a la publicación de los medios de comunicación en la información que se genera a partir de los hackers, y por otra parte, el tema de la seguridad y el tema de la nube digital, qué significa para hoy y qué significa para la información y para la seguridad. Entonces, un tema importantísimo que creo que más allá de las actrices y de los Ya se cuerpos pone y las uno fotografías, Oye, por supuesto, a todo ver, el mundo, Juanpa de Leo. tenemos información en la A ver, nube, ¿qué tan nervioso estás? ¿Qué tienes no, ahí yo arriba? No, tranquilo, no. Tú no tienes nada, yo no me preocupo por esas cosas, Ana María. Yo sigo usando máquina de escribir. Inclusive hay muchos gobiernos que están regresando al tema... Los rusos de escribir a máquina de escribir. Lo físico ante el peligro que representa la nube. Los rusos usan el abaco. ¿Qué quieres que te diga? Pero qué bien les Ahora, va, ¿no? hay que señalar que Apple, que Sí, es el quien, iCloud, sí, claro. quien tiene este iCloud, esta nube, ya dijo ayer que había corregido las fallas, es decir, tenía lagunas en su programación que lo encontraron. Hoy por hoy hay empresas que le pagan a los hackers y hacen concursos de hackeo para ver cuáles son, para que las mismas empresas conozcan dónde están sus fallas y ellos los puedan aplicar, porque de cierta forma la contraparte positiva de los hackers es eso, que te ayuda a cerrar esas lagunas que te pueden Por generar eso en Las Vegas cada año hay una convención que se llama DEFCON. Sí, hackers, cierto. Es de hackers, donde van hackers de todo el mundo y van empresas, de las grandes empresas, y van las agencias de inteligencia de Estados Unidos a reclutar hackers, porque no hay nadie mejor como defensas de esto que los propios hackers. Está clarísimo. Fíjate, el Washington Post también algo muy importante, que está en la parte superior, 3 columnas, 3 columnas en la primera plana con una fotografía enorme, es un reportaje sobre la manera cómo está ajustándose la Guardia Nacional de Texas a sus nuevos trabajos y funciones como patrulla fronteriza. Así es. ¿Verdad? Para evitar la migración, ya lo había dicho el gobernador Rick Perry. Y hablabas de Rick Perry, Washington Post, y también por otra parte New York Times, que tiene a Chris Christie también en su primera plana hablando de esta nueva prueba de política exterior. Los dos republicanos que hoy por hoy están al frente, por lo menos en los medios, en cuanto al tema electoral de aquí a 2 años. Bueno, sí, ya se está calentando también el proceso electoral en noviembre, que también hay que recordarle al auditorio. Finalmente, en el país trae una nota también interesante lo que está pasando en Sudamérica. La gasolina más barata del mundo, que es en Venezuela, lo están pasando como contrabando a Colombia. Lo más importante en la portada del país es la fotografía del Chicharito. Mira, lo con tuve que el tapar uniforme así. del Real Madrid. Ay, por favor, vámonos a un corte. Ya con eso, vámonos a un corte. Yo que hablaba ayer tan mal de los mexicanos, de los cronistas mexicanos, y yo nada más. Hoy al mediodía, no se pierde en vivo la transmisión del mensaje del presidente Enrique Peña Nieto con motivo de su segundo informe de gobierno desde Palacio Nacional. José Luis Mora y Juan Pablo de Leo le tendrán todos los detalles, aquí por la señal de Proyecto 40. Fue la reforma educativa que tiene... Trabajadores domésticos. 2 millones de personas se dedican a esta actividad. 9 de cada 10 trabajadores son mujeres. El dato útil para comentar en el café. Investigué que con la reforma energética se va a poder hacer más electricidad con gas natural. Y eso va a ayudar mucho al medio ambiente. Supe que si se usa gas natural se contamina menos. Me dijeron que es como si todos los coches de 3 o 4 ciudades dejaran de circular para siempre. Yo leí que con esta nueva reforma íbamos a aprovechar la energía del sol, el agua, el viento y hasta el vapor que sale debajo de la tierra. Investíguenle. Infórmate y conoce por qué es buena para ti la reforma energética en reformas.gov.mx. Mover a México. Every single episode is something new. Can't wait for you to see. Los Restauradores. Viernes 22 horas. Proyecto 40. México es más de lo que piensas. Somos el 6º exportador mundial de videojuegos, software, animación y contenido digital. Las películas mexicanas y los programas de televisión que hacemos aquí se exportan a 100 países y son vistos por millones de personas en todo el planeta. Por eso, somos el más importante exportador de bienes creativos del idioma español. Esto es México. Esto es tuyo. Ok, plaquetazo.
Este spot fue grabado con un celular porque no queremos gastarnos tu dinero en anuncios caros. Así es el Partido Humanista. Nos importan las personas, nos importa tu economía. Una economía con rostro humano. Yo te respeto. Yo te respeto. Yo te respeto. Yo te respeto. Por lo tanto, no me robó tu dinero. Conócenos. En el Partido Humanista sabemos la importancia de la austeridad. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. Pasa la voz. Escritores emigrados a Estados Unidos. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Martes 22:45 horas. Proyecto 40. ¡Extra, extra! ¿Aquí no sabías? ¡Tiene nuevo horario! Pero el compromiso de informarte sobre el acontecer político en México seguirá siendo el mismo. Y esto lo estamos hablando del gobierno federal. ¿Cómo lo ha ido? ¿Lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho mal? Lo que hay son enfrentamientos a balazos, son enfrentamientos armados. Pero creo que la medida de la democracia es esa. Creo que el PAN y el PRI cumplieron. ¿A que no sabías? Lunes y miércoles 21:45 horas. Proyecto 40. En un hecho histórico, con la izquierda a la cabeza del Congreso de la Unión, se instaló el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la 62 legislatura. Con Silvano Aureoles como presidente de la Cámara de Diputados y Miguel Barbosa al frente del Senado, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong entregó el segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Al hacerlo, reconoció el trabajo conjunto de los poderes ejecutivo y legislativo para la aprobación de las reformas estructurales en beneficio de los mexicanos. Además, hizo un llamado para que dichas reformas se concreten en hechos. Juntos hemos hecho buena política, la que trasciende a lo inmediato, la que no se frena ante coyunturas ni atiende agendas individuales, la que aspira a cambiar realidades y las traduce en mejor calidad de vida para la gente. México se puso en movimiento y hoy podemos decir que la transformación ya está en marcha. Por su parte, el presidente de la mesa directiva en San Lázaro, Silvano Aureoles, reconoció la disposición del Poder Ejecutivo para lograr consensos. El Gobierno de la República considera que la política debe de servir para hacer coincidir visiones entre aquellos que piensan distinto. Es oportuna la referencia porque nos identifica en el compromiso por México, un México plural que se expresa en la conformación del Congreso. En este acto, Osorio Chong también entregó en calidad de iniciativa preferente el proyecto de ley general para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, enviadas por el presidente Enrique Peña Nieto. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, fíjate nada más la forma como vamos a los extremos. Del Día del Presidente, que era el culto al presidente, ¿se acuerdan esas transmisiones de televisión donde se seguía, estaban en Los Pinos y decían, ¿qué desayunó el presidente? Desayunó una machaca, ¿verdad? O desayunó fruta, o eso. Y entonces se hablaba con el presidente, con su esposa, con sus hijos, con el perro, con todo mundo, y seguían al presidente, y era el ritual del gran Tlatuani. Sí, claro. Eso era un exceso, era un culto a la personalidad. No había clases ese día. Era un culto a la personalidad que solo se ve en regímenes autoritarios. Bueno, afortunadamente eso fue evolucionando, fue cambiando y llegamos al extremo. En lugar de ir avanzando hacia un evento republicano donde el presidente pudiera escuchar los posicionamientos de los partidos y darle un paso adicional para poder inclusive tener un diálogo en ese momento con los partidos, pues se cerró todo. Se cerró todo por la violencia que se generaba en contra de los presidentes. Y la violencia es la violencia física, no es lo que vimos en el último informe de Miguel de la Madrid, donde por primera vez hay una interpelación al presidente por parte de dos diputados entonces de la izquierda, todavía no PRD, el diputado Martín Salmaraz y el diputado Porfirio Muñoz Ledo, que fue un momento muy tenso porque se rompía aquel ritual al gran Tlatuani.
Hubo momentos difíciles para los presidentes, pero dentro de un marco de la discusión de las ideas. En algunas cosas muy grotescos, como el hecho de que se pusiera una máscara de puerco, un diputado, ese tipo de cosas que realmente... Las orejas de burro que se puso el presidente Fox cuando era diputado. Entonces, hay cosas que no dignificaban al Congreso, pero eran parte de un aprendizaje, que eso es como yo lo veo, y era simplemente cómo se iba la madurez democrática, iba construyéndose la cultura democrática. Pero ahí tuvimos un regreso, porque hubo actos de violencia donde a golpes impidieron o impedían que los presidentes dieran su informe. Aquí estaba yo viendo cómo entraba el secretario de Gobernación al Congreso y no se aprecia muy bien porque fue muy rápido, pero la imagen va una diputada con un vestido azul, se llama Aleida Valdés. Aleida Valdés, que hoy se ve, bueno, esta es la demostración que todo mundo puede evolucionar. Ella era de las que brincaban, se peleaba, se tiraba, se hacía la herida, lastimaba a diputadas, a diputados. Ella era una de las guerreras dentro del Parlamento que lo único que hacían era generar una vergüenza colectiva para el Congreso. Bueno, lo que estamos viendo es que todos son capaces de evolucionar políticamente. El problema es que fue tan fuerte la agresión a los presidentes, a Vicente Fox, a Felipe Calderón, que simplemente, como declara hoy el senador Emilio Gamboa al Financiero, bueno, pero si aquí las condiciones son para que insulten, pues el presidente tiene todo el derecho a decir, no voy, si no es una obligación constitucional, porque la obligación constitucional fue satisfecha con la entrega del informe ayer. Yo digo que esto realmente va en perjuicio del debate público. Claro. Y es una pena porque también se le ha quitado a este acto que tendría que ser republicano, convirtiéndolo en un acto administrativo. ¿Sabes qué? Que tal vez habría un modelo que se podría replicar, que es lo que sucede en Estados Unidos, en donde la réplica lo hacen por los medios de comunicación masivos, el partido de la oposición, en este caso es el Partido Republicano. Después de que el presidente va y da su discurso, se le da un espacio al partido de la oposición para que hable ante medios nacionales y tengan una posición, ¿no? Que eso es lo que falta en todo esto, porque sí hay un momento de réplica que son 10 minutos que le dan a los partidos para que hablen, que fue el día de ayer. Sí, pero no el presidente. Pues sin el presidente. O sea, ¿quién se enteró? ¿Qué dijeron los partidos? Pues quién sabe. Nada. ¿Quién sabe? Porque se pierde absolutamente todo el valor, toda la intencionalidad política para que sea el presidente el que esté escuchando de viva voz el posicionamiento de los partidos, algunos de los cuales piensan totalmente diferente a él, pero eso enriquece el debate público. Y es el momento de hacerlo, o sea, deberían, con todos los espacios que tienen los medios que tienen los partidos en los medios de comunicación, debería de buscarse esa forma en donde pudieran hacer una réplica formal en los medios de comunicación ante este. Pero ese es el modelo americano. Hay otros modelos donde escuchan y debaten. O sea, yo creo que el tema es que esto también fue el extremo. Y desde hace una semana ya se da la invitación, ¿no? Que también estaba... Bueno, hace una semana ya, bueno, porque lo que trae como resultado es que entonces el presidente en turno, porque ya lo hizo Felipe Calderón o lo hizo Vicente Fox, pues al día siguiente que se cumple el trámite legal, nada más que horrible decir, el trámite legal, en un momento donde se rinde cuentas, ofrece un mensaje político. El mensaje político ya no es una rendición de cuentas, es un mensaje político de lo que quiere el presidente. Unilateral. En un auditorio donde ya no, pues invitan a todos, pero no hay un espacio para el debate público porque ya no es el formato del debate público. Las invitaciones empezaron a circular desde hace una semana. Fíjate, curioso porque el año pasado estaba tan convulsionada la parte de las reformas de la discusión que realmente fue en el último momento, a 3 días del, digamos, el 28 o 29
de agosto, donde dijeron, bueno, sí vamos a hacer un evento, se va a hacer en un jardín afuera de Los Pinos, se montó una enorme carpa, las invitaciones llegaron por correo electrónico, fue realmente muy apresurado. En esta ocasión no, en esta ocasión se regresó un poco a la planeación de la toma de posesión. Ahí tienes la invitación. Y circularon ya desde hace una semana las invitaciones. Les vamos a mostrar la invitación para el informe de gobierno. ¿Y qué? Sí. A ver. Sí. Ahí está. Oye, ¿qué incluye, Raimundo? Nos estabas comentando un gafete, ¿verdad? Está muy interesante. Aquí no estamos dando a conocer de quién es el gafete, pero incluye un gafete con su fotografía. Sí. Es decir, ya no nada más trae el código de barras, que lo han traído las anteriores acreditaciones para ir al informe, sino que en esta ocasión además viene una fotografía de la persona. Entonces, esta es la invitación al segundo, que en realidad no es al segundo informe de gobierno, como dice perfectamente la invitación, dirigirá a la nación, o sea, los invita a presenciar el mensaje que el presidente Enrique Peña Nieto dirigirá a la nación con motivo de su segundo informe de gobierno. ¿Esto está bien? Pues esto está bien. ¿Esto es el ideal? No es el ideal. El ideal es de que vaya al Congreso de la Unión y hable, tengan ahí un diálogo de altura con senadores. Se ve eso muy remoto. Fíjate que yo creo, porque he visto ya críticas a esto que está sucediendo, que parece ya un absurdo, y no me extrañaría que el próximo año pudiera regresar. ¿Tú crees? El presidente a rendir su informe, a este mensaje, pero al Congreso. Porque también como ciudadano es importante que se solicite ese tipo de información y ese tipo de rendición de cuentas e informes, ¿no? Más allá de los mensajes políticos, es decir, como ciudadanía entendiendo que es muy técnico, pero finalmente es una actualización del trabajo. La parte de la rendición de cuentas existe. De hecho, ya uno puede subirse hoy a la página de la presidencia y va a poder ver extractos. Ahí está. Yo creo que no es un asunto solamente de la rendición de cuentas, porque eso por el trámite se resuelve, sino que pueda darse este diálogo entre el presidente y las fuerzas políticas. Me parece que esto sería un pasito más en este proceso de maduración, maduración política en este país. Ahora tú vas a estar tú vas a estar aquí vamos en Proyecto 40, así es, a las 12 del día. ¿Es a las 12? Con José Luis Mora vamos a estar aquí transmitiendo la entrada, el mensaje y una salida también posterior, para que estén al pendientes. Oigan, y se espera también que precisamente en las próximas horas el presidente Enrique Peña Nieto haga oficial ya el anuncio de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. El presidente Enrique Peña Nieto plantea la construcción de una nueva terminal aérea para el Distrito Federal. De acuerdo con información extraída del segundo informe de gobierno, este proyecto se construirá en una zona contigua del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y contará con una inversión de 120,000 millones de pesos. El documento establece que no serán requeridos terrenos adicionales a los actualmente disponibles, mismos que ya son propiedad del gobierno federal. Dicha construcción tiene el objetivo de triplicar la capacidad de la terminal capitalina. Esto debido a que la Dirección de Aeronáutica Civil ha alertado que este año se podría superar la capacidad máxima de 32 millones de pasajeros. Además, un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, refiere que ante esta situación, la Ciudad de México está reduciendo sus oportunidades comerciales y de tránsito de personas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. No, ya urge. No sé a cuántos de ustedes les ha tocado que aterrizas. Primero llega tarde el avión y te dicen desde donde estás saliendo que vamos a salir media hora tarde, 45 minutos tarde, porque nos dicen en la Ciudad de México de que hay tráfico aéreo y que no puede aterrizar los aviones. Entonces ya desde el momento en que quieres salir de Tabasco, de Hermosillo, de Villahermosa o de Hermosillo, de Ciudad Juárez, estás saliendo tarde. Llegas aquí y ¿qué es lo que está sucediendo? Que te van y te estacionan y tú puedes estar media hora
en el avión estacionado y no se mueve porque no hay espacios en donde puedan bajar los pasajeros. Y eso, estamos hablando, bajar los pasajeros que te traen el camión, meten los pasajeros en el camión y aún así te dejan esperando media hora. A mí una vez me tocó hasta 45 minutos esperando dentro del avión. Entonces sí urge de que crezca el aeropuerto, bueno, un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, ahí viene, ya es un proyecto, ya será cuestión de que se abra se vea cuál es el proyecto que van a aceptar. Se van a presentar seguramente las licitaciones con las diferentes empresas presentando sus proyectos. Aquí el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que sí va a tener que comprender, me parece que en todas las licitaciones, es cuál va a ser el uso que se va a dar a las terminales actuales. Sí. A la 1 y la 2 hemos comentado aquí que uno de los proyectos es que una de las terminales se convierta en un centro comercial y la otra en un campus de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para activar toda la zona, ¿no? Sí, pero el urbana. hacer eso es traer un posible foco de protestas. O sea, siempre y lo digo con todo el cariño a todos los estudiantes de la UNAM, pero el momento en que instalas una universidad, ya sea privada o pública, pero especialmente pública, abres la posibilidad de protestas. Ese no puede ser argumento. Entonces, para no tener protestas, cerremos las universidades. No, pero no quieres poner... Es importantísimo que se establezca un campus universitario ahí. No, escúchame. El problema es que no abras espacios universitarios, al contrario, sí hay que abrirlos. El problema es que abras espacios. Es como que de una protesta universitaria o de protestas en general a un lado de una estructura, una infraestructura estratégica del país. Es como, por ejemplo, y les doy, que pusieran la embajada de Estados Unidos ahí. Claro que no, lo que menos quieres son aquellas estructuras que por su naturaleza atraen protestas sociales. Se los estoy diciendo desde... La nueva terminal va a estar a 9 kilómetros. Sí, más bien ya es un uso meramente comercial y un uso del que se le pueda dar al espacio que queda, independientemente de lo que sea y la protesta que sea, porque va de lo que sea, ya hubo protestas con el primer aeropuerto. O sea, ya determinó. Jóvenes universitarios, igual a protesta, igual a sabotajes de instalaciones estratégicas, por lo tanto... Que se acaben las universidades. Cuando crean espacios en donde, cuando ponen universidades, bueno, mejor al revés, cuando tú tienes cuando tú tienes una estructura estratégica, la planeación que se hace alrededor de esa estructura estratégica incluye qué institutos, qué organizaciones pones, que incluye la Embajada de Estados Unidos. Nunca pones una embajada de Estados Unidos cerca de un aeropuerto, jamás. Pero no lo van ¿Por qué? Porque no lo van a poner, en este caso. Pero sí he visto este debate en otras partes del mundo. No pones una universidad, o por lo menos tratas de no poner una universidad pública en donde crees que puede haber grandes protestas. Las embajadas no se ponen cerca de los aeropuertos, claro, por la sencilla razón de que se ubican cerca de los centros de toma de decisiones. No es cierto. En Bogotá, Colombia, lo pusieron cerca del aeropuerto si fuera un tema meramente comercial, no tendrían ninguna protesta porque dirían es un centro comercial y nadie va a protestar. Tú dices que para qué alimentas el fuego poniendo... O sea, ¿para qué metes el fuego? O sea, es que no es solamente el tema de que no haya universidades, que no haya desarrollo en el oriente de la Ciudad de México. No vaya a haber protestas. No me entendieron. No me entendieron. Tiene que ver con estructuras estratégicas, que tenga que ver con universidades. Déjame hacerte este planteamiento. Si están a 9 kilómetros o están a 20, ¿en qué momento una protesta tiene que ver con... los ha frenado la distancia? El uso del espacio. Sí los ha frenado. Si tuvieras el aeropuerto... Sí, claro que sí tiene que ver en Tizayuca, en Hidalgo, bueno, entonces sí va a ser un poco más complicado, pero te iban a cerrar la carretera federal. Pues aquí, yo me imagino que toda esta área de la Ciudad de México de por sí ya está bastante congestionado, pero está relativamente conectado. No hay polos de desarrollo. Ahora, eso sí, un polo de desarrollo, absolutamente. Yo sí creo que tienen que crear un polo de desarrollo. Está absolutamente junto casi al aeropuerto la FES de Aragón. Es una institución de educación superior. Sí, claro. Pues no ha pasado nada de que vayan pero la FES de Aragón en general tradicionalmente no es una
institución en donde se la llevan con protestas constantes. O sea, te digo, tiene que ver ¿Hay con... universidades buenas y universidades malas? Hay universidades o hay instituciones donde, pues, por eso te digo, la embajada de Estados Unidos, lo primero que ven es dónde metes tú una embajada, ya sea la de Estados Unidos, la de Cuba, en donde tradicionalmente hay muchas protestas. No es en todas partes del mundo, pero en México sí lo es, en la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, te digo la experiencia, en Bogotá, cuando metieron esta embajada de Estados Unidos cerca del aeropuerto de Bogotá, dijeron, no, bueno, ya empezaron, y sí hay protestas, y sí te bloquean tienen también a la Policía Nacional a un lado, entonces es un área en donde, pues... ¿Qué quieres que te diga? Pues no sé, lo que yo te estoy dando una opinión. 7 de la mañana con 41 minutos, vamos a un corte y regresamos, no se vaya, tenemos más aquí en el primer café. Trabajadores domésticos. 13% laboran más de 48 horas por semana. 34.6% percibe un salario mínimo o menos. El dato útil para comentar en el café. Dicen que la práctica hace al maestro, ¿o no, Carlos? Mi invitado es el extraordinario jugador mexicano Marco Fabines. Bien, amigos, estamos de regreso en Platicando. ¿Qué me pasa? 2 invitados de lujo. El gran Jimmy Morales. Me faltó algo, ¿verdad? Platicando con Va de nuevo. Otra vez. Platicando con Alasraqui. Martes 22 horas. Proyecto 40. Hay días en que la suerte te acompaña. Juega Tris, Chispazo y Ganagato y no la dejes escapar. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Es como flotar. Tienes que probar esta cosa. Viviendo sin límites. La vida es cine. Viernes 22:30 horas. Proyecto 40. Hay muchas formas de revisar la autenticidad de tus billetes. Solo toma unos segundos. Siéntelos. Su textura es diferente a la de cualquier papel. Los billetes tienen relieves en la imagen del personaje, el numeral y la leyenda Banco de México. Míralos a trasluz y verifica la marca de agua. Fíjate en el movimiento de los caracoles en el hilo 3D. Si tienes duda, acude a cualquier sucursal bancaria para que te orienten. Fíjate bien, es tu dinero, Banco de México. Una vez que tienes contacto, jamás volverás a ser el mismo. OVNIs sobre la Tierra, Caleidoscopio, martes 17:30 horas. Si algo nos tiene que quedar claro, es que este no es el México de antes. Este es el México que ya se atrevió a cambiar. Gracias a un histórico acuerdo político, se lograron 11 grandes reformas. La energética, la de telecomunicaciones, la de competencia económica, la financiera, la hacendaria, la laboral, la reforma educativa, la nueva ley de amparo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la reforma política y la de transparencia. Y la pregunta que mucha gente me hace es, ¿qué sigue? Lo que sigue es poner las reformas en acción. Esto es, que los beneficios de las reformas se vean y se sientan en la vida diaria de todos los mexicanos, en la escuela, en su trabajo y en su economía familiar. El cambio no será inmediato, pero ya iniciamos el camino hacia un nuevo México. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. México ya está en movimiento. Segundo informe. Hola, ma. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero platicar con ustedes. No hay nada de qué platicar. ¿Por qué no me quieren? Tu color favorito es el gris. Es solo un color. Eso, ni siquiera es un color. Discriminar a alguien por su color favorito es tan ridículo como discriminarlo por su color de piel, género o preferencia sexual. Ven al Museo Memoria y Tolerancia, frente al Hemiciclo Juárez, Centro Histórico. Se desploma la economía en Brasil. Ayer,
Analistas y expertos anunciaron que las estimaciones económicas para este año en el país sudamericano pasaron del 0.70 al 0.52%. Esto se da a conocer días después de que el gobierno brasileño informara de que el país acumuló 2 trimestres de contracción económica en su Producto Interno Bruto, lo que sitúa a la mayor economía de América del Sur en recesión técnica. Uno de los sectores más impactados por la desaceleración es el industrial, ya que los analistas pronostican una caída en la producción de hasta el 1.70%. Las perspectivas pesimistas respecto a la economía brasileña se deterioraron notablemente en los últimos 5 meses y el crecimiento en 2014 ha sido ubicado a la baja incluso por instituciones oficiales como el Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que el estado de la economía en Brasil fue el tema central del segundo debate presidencial que tuvo nuevamente como protagonista la presidenta Dilma Rousseff y a la candidata del Partido Socialista brasileño, Marina Silva. Rousseff intentó contener el pesimismo y dijo que Brasil no está en recesión. En respuesta, Silva criticó la gestión económica de la mandataria, poniendo como ejemplo el mal manejo de la petrolera estatal Petrobras, pues aseguró que Rousseff descuidó la estabilidad económica conquistada por la sociedad. Las elecciones presidenciales se realizarán el próximo 5 de octubre. Para 2015, cuando el nuevo jefe del Estado tome posesión del cargo, los expertos tienen una previsión de crecimiento de apenas el 1.10%. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Qué error de la presidenta Rousseff. ¿Por qué? Porque cuando hay procesos electorales, para bien o para mal, los presidentes tienen la capacidad de tomar ciertas decisiones para que cuando vaya a haber este tipo de impacto económico porque a lo mejor va a suceder de todos modos, pase lo que pase, pero tú puedes posponer algunas cifras. No es mentir si no haces algunas decisiones para que tú puedas llegar al día de las elecciones con por lo menos números que te permitan que te salgas electo. Viendo lo que está pasando en Estados Unidos, es exactamente lo mismo, tratando de entender qué va a pasar en noviembre. Este crecimiento que se está viendo en Estados Unidos en parte se puede explicar porque se hicieron decisiones para ver ese crecimiento. Los datos económicos no son secreto de Estado. No. Entonces, si no lo hacen, se los iban a decir. Y entonces iba a ser peor, porque estuvo tratando de esconder las cifras. No es que esconder, para que no vean un Riva impacto. Palacio, no es esconderlo, son decisiones que haces de Estado meses antes para poder asegurar que no estés en una situación de números rojos en este momento. En los momentos hay cosas que hacen, no es que muevan números, sino hace 6 meses podían haber pues metido alguna infusión de dinero en ciertos programas. Hay cosas. Pero con el Mundial encima. Pero con el Mundial encima también es la otra cosa complicada. Uno hubiera pensado que con la cantidad de dinero que supuestamente dejó el Mundial en Brasil, la derrama debería de haberse reflejado en la economía, que tampoco sucedió, ¿no? Entonces sí, yo creo que a lo mejor la economía brasileña está peor de lo que nos imaginamos. Los niveles de desaprobación de la presidenta Dilma Rousseff están en 49%. Sí. O sea, no es nada más que la aprobación está abajo de los 40, claro, los negativos también. Sino que los negativos de ella crecen 49%. Hay una reciente encuesta, me parece que del Globo, Folio de Sao Paulo, no lo recuerdo muy bien, donde la elección presidencial puede tener 2 vueltas. ¿no? La primera vuelta va a ser el 5 de octubre, si nadie tiene el 50 más 1, se va a la segunda vuelta, que es el 26 de octubre. En la primera vuelta, de acuerdo con la encuesta, la presidenta Dilma Rousseff ganaría por 10%. 35 contra 26 más o menos ahorita. Nada más que en la segunda vuelta ganaría Marina Silva. Entonces, está tan difícil la situación para la presidenta Dilma Rousseff que ayer pues se provocó a Marina Silva y le pidió un debate. Cuando tú pides un debate y estás en el poder, significa que estás muy mal. Que necesitas tú rápidamente generar otro tipo de ímpetu y cambiar el metabolismo porque te estás hundiendo. Y también qué tanto le pegó la muerte del candidato, porque estamos viendo 51-16 en ese momento, en el momento de la tragedia, y finalmente fue un... Es que el candidato, Eduardo Campos, no es ningún mal candidato. Hay una indignación, me platicaba la gente que vive en Brasil, con la presidenta Dilma Rousseff, porque cuando da sus condolencias al día siguiente de la muerte en este accidente de aviación,
pues lo que dice era un político prometedor. Un político prometedor, ya había sido diputado, senador, gobernador. Claro. Ella nunca había tenido un puesto de elección popular hasta que fue presidenta. Es decir, entonces la carrera política de Eduardo Campos era mucho más importante que más larga que la propia de Dilma Rousseff. Esto indignó muchísimo a la gente. Ella y va a venir un problema adicional porque están empezando a haber versiones en la prensa brasileña de que el avión, la avioneta, es un avión pequeño en el cual murió el diputado, el candidato a la presidencia, no diputado, el candidato a la presidencia, tenía fallas, había un problema de mantenimiento y había algo irregular con la empresa. Entonces va a venir un escándalo adicional por esa vía. La otra es que entre Marina Silva y Dilma Rousseff hay un pleito político que se viene arrastrando de cuando Marina Silva era ministra de Medio Ambiente con el presidente Lula y Dilma Rousseff era la jefa de la Casa Civil, digamos, la jefa de la oficina de la presidencia. Ahí tenían un choque muy fuerte y lo estamos viendo en las campañas electorales. Marina Silva, entre otras alianzas que tiene, son los evangélicos. Este dato de los evangélicos no hay que descuidarlo en el proceso electoral brasileño porque los evangélicos han ido avanzando de una manera muy importante en América Latina por encima de los católicos. Y también lo que implicaría una candidata verde, una candidata de medio ambiente, claro, y en un país tan poderoso y con tanto enfoque en ese sentido. Bueno, y con ese interés que hay en el medio ambiente por el tema del Amazonas. El voto evangélico es un voto muy disciplinado, o sea, cuando estos grupos prometen un número de votos, generalmente cumplen, sí. Pues vamos con otro tema, porque en Europa se viven ya dos escenarios. Por un lado, el conflicto en Ucrania y por otro, una alerta en Inglaterra respecto a un posible ataque terrorista. Tensión e incertidumbre es lo que se vive al otro lado del mundo. La lucha en Ucrania persiste. Ayer, separatistas prorrusos tomaron el control del aeropuerto de Lugansk. El presidente ucraniano Petro Poroshenko acusó a Moscú de lanzar una agresión directa y abierta en el este de su país. Ситуація ще більш загострилася в останні дні. Проти України зараз розпочалася пряма, неприхована агресія з боку сусідньої держави. Це докорінним чином змінює обстановку в зоні бойових дій, ставить нові. Por su parte, la Cancillería de Moscú desmintió que soldados rusos violen la frontera. Военного вмешательства не будет. Мы выступаем за исключительно мирное урегулирование этого тяжелейшего кризиса, этой трагедии. Все, что мы делаем, нацелено на то, чтобы продвигать именно политические подходы. Representantes de Kiev y Moscú se reúnen en Bielorrusia para intentar ponerle freno a la crisis ucraniana. Inglaterra es otro escenario en donde las alertas se encienden frente a un posible ataque yihadista. Por ello, el primer ministro David Cameron propuso una serie de medidas, entre ellas quitar los pasaportes a aquellos ciudadanos británicos sospechosos de querer luchar o querer volver a luchar en las filas del Estado Islámico. Legislating so that we can prosecute people for all terrorist activity, even where that activity takes place overseas, and bringing forward emergency legislation, for instance, to safeguard our use of communications data. We've also stepped up our operational response with a 5-fold increase in Syria-related arrests. Cameron dijo que la amenaza no solo es para su país, sino para Europa entera. El llamado para combatir al Estado Islámico continúa extendiéndose a nivel internacional. Alemania anunció el envío de armamento sofisticado a Irak. Las armas permitirán equipar a 4.000 combatientes. Serán 8.000 fusiles y 200 bazucas, así como 30 sistemas antitanque de larga distancia. Se estima que el valor de estas armas procedentes de los depósitos del ejército alemán supere los $90 millones. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café.
qué interesante que fue Alemania la primera en enviar abiertamente armas. Seguramente tiene que ver con la situación política que vive Alemania en este momento, entonces, en donde Angela Merkel es una líder muy popular, tiene apoyo apoyo en hacer aún decisiones que son tan complicadas para cualquier Estado. Y esto, claro, que presiona a Estados Unidos también que tome una posición también mucho más contundente ante ISIS, como le dicen en inglés, el Estado Islámico. Entonces, yo creo que desafortunadamente o afortunadamente, según como lo vean, estamos viendo un proceso en donde ya varios países van a empezar a tener una participación mucho más activa en esa parte del mundo. Pues ya está contaminando todo. Este problema. Ahora, yo no quisiera que se nos acabara el tiempo sin platicar algo que es muy importante, que es un gran tema, que no muchos están hablando en términos de opinión pública, que es lo que está sucediendo en Oaxaca con la sección 22 de la Coordinadora de Maestros. En Oaxaca está detenida la reforma educativa, hay una rebelión en este momento pacífica, pero ni tan pacífica porque la acción militar ha tomado acciones de mucha beligerancia, donde dice, pues en Oaxaca está muy bien la reforma educativa, pero no para Oaxaca. ¿Qué es lo que sucedió? Por decisión de su asamblea, empezaron las movilizaciones desde el viernes en Oaxaca y se trasladaron al Distrito Federal. ¿A qué se debe la movilización? Es una presión al gobierno federal porque el gobierno de Oaxaca va a presentar una iniciativa de ley para armonizar la reforma educativa de Oaxaca con la reforma educativa constitucional, a lo cual ya lo hemos registrado aquí. El secretario de Educación dice, ya sabemos cómo va a venir, vamos a ir a una controversia constitucional. Pero el propio gobernador Gabino Cue, que ya trae este problema con el gobierno federal, trae un problema con la sección 22 que dicen, de cualquier manera, no la queremos. Lo que quieren ellos es que la reforma educativa en Oaxaca no exista. Anunciaron que enviaban aproximadamente unas 14,000 personas para llegar al Zócalo. El problema para ellos es que le tomaron el Zócalo. Desde ayer en la madrugada, el Estado Mayor Presidencial, claro. El Zócalo está totalmente blindado por el Estado Mayor Presidencial. En un primer perímetro de seguridad, más allá de la plancha, está la Policía Federal, y en un segundo perímetro de seguridad está la Policía del Distrito Federal. Todo esto lo comento como un contexto de momentos de definición, y es lo que digo, que no se está tomando, que no está viendo lo que está pasando, porque ya se acabaron las reformas, se acabó el discurso conciliatorio, se acabó el discurso o las posiciones de que no vayamos a mover aquí porque a lo mejor se cae la reforma X o la reforma B, y algo está sucediendo, algo cambió ya en la relación del gobierno con respecto a este tema, el gobierno federal, y algo está sucediendo. ¿Por qué lo digo? A lo largo de esta madrugada llegaron a Oaxaca 2 autobuses de la Gendarmería y 27 patrullas de la Policía Federal. 27 patrullas. Que se suman a una llegada hormiga de varias unidades de la Policía Federal desde la semana pasada a Oaxaca. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que hay un despliegue. Hay un despliegue no anunciado, no oficial, de las fuerzas federales en Oaxaca. Pero es un tema muy complicado. Estamos hablando de 70,000 maestros en Oaxaca. Si llegan 2 camiones de la Gendarmería, estamos hablando de ¿cuántos? 100 gendarmes. Estamos hablando de lo contabilizado. Ah, claro. Te mencioné yo también claro, de una llegada hormiga de unidades de la Policía Federal la semana pasada. ¿Esto qué significa? En este momento nada realmente significa, salvo que algo se está moviendo, y que me parecería que cuando menos el gobierno federal está elaborando escenarios sobre qué es lo que pudieran hacer. Yo diría, no elaborando, yo creo que los escenarios ya están. Esto son decisiones que no se toman de un día para otro, y el hecho de que sigamos viendo que se está fortaleciendo la presencia federal en Oaxaca
te dice... Para el gobierno lo suficientemente importante el tema de la reforma como bueno, para que lo que sucede es que si no se aplica la reforma educativa a nivel nacional, que es lo que están diciendo los inversionistas, ¿qué garantía tienen de que la reforma energética se va a aplicar? Es un asunto de credibilidad para el gobierno federal. Y también Oaxaca es un estado importante, porque está en la frontera, es un estado donde hay muchos movimientos sociales, donde si tú permites que empiece una protesta que ha estado existiendo en los últimos años, protesta importante por los maestros, pues sí se te puede contaminar a otros tipos de organizaciones. Sí ha sorprendido cómo hasta la fecha el gobierno federal, el gobierno estatal no ha hecho absolutamente nada. Ese ataque que hubo a esta casa que pertenecía a la sección 59 por parte de la sección 22, sí, de maestros contra maestros que fueron, que parece que una golpiza terrible, y no pasa nada, entonces... Información fresca con respecto a lo que ocurre allá en Oaxaca. Ana María, nos vamos. Raimundo, nos vamos. Muchísimas gracias. Pues muy buen día. Buen día, pórtense bonito. Mañana a las 7. Gracias. Y te vemos aquí a las 11. A las 12. A las 12. Gracias, buen día.